Bueno, en la anterior parte de la charla habíamos quedado en el momento en el cual relacionabas los dos momentos de la lectura histórica que hace el kirchnerismo. Bueno, hoy para volver sobre esa idea me pareció interesante. Verías como una diferencia entre la lectura histórica que se hizo en el Bicentenario, el relato que se construyó, y en este otro momento que aparece el Instituto Dorrego, y ahí verías como un corrimiento también. Sí, creo que hay un corrimiento hacia una lectura de la que hace la derecha del revisionismo histórico, de alguna forma, y no una lectura con un elemento más, si se quiere, de la tradición peronista de izquierda que estuvo presente en la interpretación del relato del Bicentenario, ¿no? Más allá de no coincidir con esta segunda, claramente está ubicada más a la izquierda que la que puede hacer un Pancho Donel, que fue, ¿no?, menemista. Bueno, sabemos toda la historia que tiene, y además una lectura en donde este eje San Martín Rosas Perón se pone como el eje de interpretación de la historia nacional, y una lectura del federalismo, digamos, el aspecto más reaccionario que tuvo el federalismo, porque Rosas no fue la izquierda del Partido Federal, así como lo mismo no se puede decir que Rivadavia haya sido la izquierda que luego va a tener el Partido Unitario, Moreno en un lado, Artigas en el otro, si vos querés, pero no es esa la lectura que se hace, ¿no? Bueno, en eso decía que habría como una especie de diferencia entre una lectura de San Martín Rosas Perón, no necesariamente iría desde derecha, sino también esa fue una lectura de la izquierda peronista, y también la figura de Rosas en la idea del aborto obligado, como una especie de idea antiimperialista. Bueno, ahí ¿no te parece, o cómo te es útil para analizar los términos de izquierda y de derecha en términos nacionales? No, los hay porque efectivamente en el caso de la lectura que se está haciendo ahora, de la lectura del revisionismo histórico, da para plantear que una fracción de la clase dominante argentina, en este caso los estancieros de la provincia de Buenos Aires, los cuales expresaba Rosas, hubiese expresado un proyecto nacional. Y de hecho, lo que hemos visto a lo largo de la historia fue la incapacidad de la burguesía nacional para terminar con los lazos de la dependencia respecto a la dominación imperialista. O sea, si acá algo ha comprobado la historia argentina y en general la historia de todos los países oprimidos y explotados por el imperialismo, es que las burguesías nacionales son incapaces de llevar ninguna lucha contra el imperialismo hasta el final, sino que pueden negociar los términos de su sumisión, pero terminan siendo socias menores. Y de hecho todo el periodo kirchnerista es muy interesante para pensarlo de este ángulo también, desde la reivindicación de lo nacional, porque si vos mirás las primeras 500 empresas que hay en el país, 314 si no me falla la memoria, son empresas de capital imperialista, la misma proporción que había al final del menemismo. Si vos ves en quienes están en manos los recursos estratégicos de la economía, como el petróleo, el gas, la minería, por solo mencionar algunos, también. Entonces, hay un control del capital extranjero de algunos de los recursos básicos centrales de la economía nacional. Creo que es una lectura que va más allá del propio kirchnerismo, ¿no? Es la apuesta a una clase que siempre fue una clase profundamente antinacional, ¿no? Como la burguesía local, una clase que protagonizó un genocidio para preservar sus intereses junto al capital imperialista, porque recordemos que los que son grandes ganadores de la dictadura son los que algunos estudios llamaron los grupos económicos locales, que agrandaron enormemente sus propiedades y su peso dentro de la economía: Franco Macri, Soldati, Bungibón, Amalita Fortabate, el propio grupo Techín, por nombrar algunos de ellos, Bulgeroni, bueno, todos ellos que fueron grandes ganadores de la dictadura, que continuaron teniendo un peso muy fuerte bajo Alfonsín, y que bueno, luego se entrelazaron con el propio capital imperialista en los 90, ellos fueron patriocontratistas, sobrefacturando al Estado en un momento, luego fueron parte de los consorcios privatizadores, y siguen siendo, no todos ellos, porque algunos se retiraron un poco, pero ese entramado de poder es muy importante para saber quiénes son parte de los dueños de la Argentina. Entonces, pensar que la burguesía puede ser una clase antiimperialista hoy, creo que no resiste el escrutinio de la historia, ¿no? Entonces, de alguna manera, las lecturas de la historia que se enfrentan están poniendo esto en discusión. Nosotros tenemos otra interpretación histórica en la cual tratamos de continuar lo que, sin tener coincidencias plenas, pero fueron los intentos de interpretación desde el movimiento trotskista de desarrollo de la historia nacional y de América Latina más en general, ¿no?
el Liborio Justo, por ejemplo, ¿no? Miliciades Peña, el propio Nahuel Moreno, sus intentos de interpretación de la historia nacional pensado desde el ángulo de la clase obrera, ¿no? De la clase subalterna. Entonces, Miliciades ahora está tomando como un relieve, ¿no? Miliciades Peña se lo lee, yo creo que tiene muchos aspectos, que fue pionero Peña sin ser un historiador profesional, entonces se le reconoce que tuvo muchísimas intuiciones en sus trabajos sobre de lectura de la colonia hasta que se muere, ¿no? Trágicamente se suicida muy joven, pero ha dejado obviamente una escuela de interpretación de la historia nacional, ¿no? Quizás son un poco menos conocidos la obra de Liborio Justo, ¿no? Nuestra Patria Vasalla, los 5 tomos también monumentales de su trabajo, muy documentado por cierto, pero bueno, que no tiene la misma interpretación que Peña de muchos aspectos, pero que son intentos de una comprensión desde el marxismo de la historia nacional por fuera de aquellos autores marxistas que por un lado fueron continuadores de la visión mitrista de la historia argentina, la tradición del Partido Comunista, que también tuvo sus bemoles y no, si se quiere, no una única mirada, pero bueno, más bien iba de ese lado, ¿no? Y sobre todo cuando el PC se sitúa en el antiperonismo y trata de hacer esa lectura histórica, o los que desde el marxismo avalaron de algún modo el relato peronista, desde la izquierda nacional, Jorge Abelardo Ramos, y Puigros desde la tradición del Partido Comunista, ¿no? Entonces, en esas lecturas, que yo creo que son tributarias de las corrientes burguesas de interpretación de la historia, nosotros nos ubicamos o intentamos dar cuenta del desarrollo histórico, insisto, de nuestro país y de América Latina, en el sentido que Argentina es un poco un accidente, en un sentido, ¿no? Es el resultado de una frustración, como todas las repúblicas latinoamericanas, de que la lucha por la independencia no dio un único Estado o federación de Estados, ¿no? Esa fragmentación fue prueba de que las clases dominantes de aquellos tiempos buscaron asociarse principalmente a Gran Bretaña como socias menores o como tributarias de la metrópoli por excelencia, y no construir un proyecto de autonomía o de independencia nacional. Entonces, es claro que la temprana formación del Estado Nacional, en el sentido de una estructura relativamente moderna de clases hacia fines ya del siglo XIX, con peso del proletariado, bueno, deposita en la clase obrera la tarea de llevar adelante la emancipación nacional y a las clases obreras de toda América Latina a la lucha por la integración latinoamericana, cosa que de ninguna manera van a llevar adelante las burguesías locales por más asociaciones coyunturales que realicen. En eso también la lectura de Miliciades es que en el momento del imperialismo en el cual se organiza el Estado Nacional, llega como tarde a esa posibilidad de desarrollo-nación, como podría ser Estados Unidos, y a partir de ahí también hay un poco de por qué estamos en una situación de dependencia, o las burguesías nacionales tienen como esa dependencia. Sí, que no había una clase para el proyecto de nación más ambicioso que lo de algún modo Sarmiento y Alberdi, es un poco embellecedor de ese proyecto de la tesis de Peña, que está cruzada también muy por la idea de que la clase progresiva es la que pueda llevar adelante una verdadera revolución industrial. No nos olvidemos que parte de la polémica importante de Peña con Abelardo Ramos consiste por parte de Peña en tratar de demostrar dos cuestiones. Una, en la cual tiene completa razón, que es que no hay que es falso el mito de una burguesía nacional industrializadora como enfrentada a la oligarquía. Entonces Peña demuestra muy bien cómo la sustitución de importaciones empieza por una división cariocinética, dice, de la propia oligarquía terrateniente que pasa a invertir en la industria. Y esa es una tesis cierta que cualquiera que estudia historia nacional ve, porque es fácil demostrar. El peronismo es hijo de la industrialización, ¿no? Es que empezó la industrialización con Perón, justamente. El crecimiento de la clase obrera, la industrialización llevada adelante en parte por la oligarquía, explica el peronismo, no sería imposible dar cuenta de esto. Y en eso creo que Peña acierta, y cuando le plantea los nombres de quienes están a la cabeza de la Unión Industrial y de la Sociedad Rural, y hace esa cruza famosa, bueno, ahí Ramos no tiene más que decir, simplemente atenerse a los hechos. Y el otro aspecto que plantea, en el cual discute mucho, es que bajo el peronismo no ha habido una verdadera revolución industrial, ¿no? Y
entonces también lo discute con Ramos, pero hoy uno difícilmente lo plantearía así, no creo que trabajaría la idea de revolución industrial tan presente en el momento que él escribe, en la discusión por la industrialización, por digamos, la transformación social ligada al control de industrias básicas en aquel momento, pensando como si la revolución social era una necesidad de la revolución industrial, y creo que no lo pensaríamos en esos términos, en tanto no discutiríamos la industrialización en seco, sino que discutiríamos desde otro ángulo la reorganización de la economía, si bien está el elemento de primarización y cómo enfrentarlo, estaría muy puesto en la integración latinoamericana, ¿no? Quizá con más énfasis del que Peña puso en su momento, aunque esto ya estaba presente, ¿no? La idea de los Estados Unidos socialistas de América Latina es una idea que Trotsky la planteó abiertamente durante su tiempo en México, donde dejó por otro lado unos textos invalorables de interpretación del cardenismo, que son extensibles a otros movimientos del mismo tipo, como el peronismo en nuestro país, o el MNR en Bolivia, la para peruanos, o el varguismo en Brasil, y que creo que bueno, que son, en Peña también está el intento de esta continuidad.